Hola, el tema que veremos el día de hoy es ángulos y clasificación. Indicaciones. 1. Abran el libro en las páginas 70 y 71. 2. Tengan listos sus útiles y materiales. 3. Prestar mucha atención a la explicación durante todo el video. Comencemos. Dice así. Identifica y clasifica. Juan es arquitecto y diseñó el plano de su casa. En él trazó dos paredes que forman entre sí un ángulo de 120 grados. Estima y relaciona la medida de cada uno de los siguientes ángulos de línea del color del ángulo. En este caso, chicos, nosotros vamos a relacionar directamente con una flecha, ¿listo? Así que en este momento agarra tu regla y tu color rojo y vamos a relacionar. Antes de relacionar, vamos a observar la imagen. Mira, estamos viendo a Juan que tiene ahí el plano de su casa y estamos observando, mira, un ángulo de 120 grados que está formado por dos paredes. Ahí está, ¿no? Ese ángulo de 120 grados estamos observando que es el ángulo más grande. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a relacionar. Mira, vamos a recordar en primer lugar. En el medio, el ángulo que estamos observando, el de color verde, ¿no? Vamos a recordar que siempre todo ángulo que tiene un cuadradito, está representado con un cuadradito, ese angulito significa 90 grados. Y lo vamos a relacionar ya con esta flechita. ¿Listo? Entonces, el primer ángulo es de 90 grados y ya lo estamos relacionando con su respectiva medida. Siguiente. Me están quedando, profesor, dos ángulos. Tengo el de 120 y el de 60. El de 120 es el más grande y el de 60 es el más pequeño. Por lo tanto, el de 120, a comparación con el plano que estamos viendo en la imagen, vamos a darnos cuenta que el de 120 es el más grande. Es el ángulo que tiene los rayos más separados o el ángulo más abierto. ¿Listo? Entonces, este sería el ángulo de 120. Y por lo tanto, el ángulo de 60 grados sería el más pequeño, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, es lo único que vamos a hacer. Completa rápidamente. Muy bien. Para medir los siguientes ángulos, utilizaremos el transportador y los clasificaremos según su medida. No olvidemos, chicos, que el transportador es la regla que vamos a utilizar para medir los ángulos, ¿no? Es una escuadra que lo tenemos en nuestros útiles. Muy bien, entonces vamos a medir los siguientes ángulos, ¿no? Los siguientes ángulos, bueno, ya está todo clasificado, simplemente vamos a leer. Presta mucha atención. Tenemos el ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo obtuso y el ángulo llano. El ángulo recto es aquel ángulo cuya medida va a ser 90 grados. Observa, es aquel ángulo cuya medida es 90 grados. ¿Listo? Entonces aquí estamos teniendo, mira esta parte de aquí, observa, esto se va a leer de la siguiente forma. Se lee medida del ángulo AOB es igual a 90. ¿Listo? ¿Escuchaste? Voy a repetir una vez más. Medida del ángulo AOB es igual a 90. Entonces tenemos ahí el ángulo. Entonces el ángulo recto, mira, siempre su medida va a estar representada con un cuadradito. Ese cuadradito va a representar 90 grados. Ahora un dato más, mira. El ángulo recto siempre va a tener la forma de una L, así que no lo olvides. Ahora siguiente, el ángulo agudo. Tengo el ángulo agudo sería E o F. La medida del ángulo E o F siempre va a ser mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Ese es un ángulo agudo. ¿Listo? Seguimos. El ángulo obtuso. El ángulo obtuso, voy a tener el ángulo va a ser M o N. Repito, M o N. Se leen todos los puntos que están denotados. Y se dice, la medida del ángulo M o N es mayor que 90, pero menor que 180. No lo olvides, ¿listo? Mayor que 90, pero menor que 180. Siguiente, ángulo llano. Y ahí le vamos a agregar algo también, escucha, le vamos a agregar ahí abajito, es el ángulo llano o rectilíneo, ¿listo? Rectilíneo. Es el ángulo llano o rectilíneo. Muy bien. Este ángulo llano o rectilíneo, mira, se lee así, P o Q. ¿Listo? P o Q. Medida del ángulo P o Q es igual a 180 grados. Entonces, tenemos dos medidas fijas. El ángulo recto es 90 y el ángulo llano es 180. En cambio, el ángulo agudo y el ángulo obtuso tienen medidas que están entre valores, ¿no? El ángulo agudo está entre 0 y 90, siempre. Y el obtuso está entre 90 y 180. Continuemos. A o B se lee ángulo A o B. ¿Listo?
y cuando le agregamos una M adelante, se lee medida del ángulo AOB. ¿Listo? Entonces, muy bien, ya sabemos, cuando tiene la M, se lee la medida del ángulo AOB. Podemos decir, según la clasificación, que el ángulo de 120 grados es un ángulo obtuso. Entonces, lo que hemos visto en la imagen de arriba, en el plano, estamos observando que lo que ha dibujado Juan es un ángulo obtuso. Así que no lo olvides. Finalmente, prestemos mucha atención aquí y agarra tu regla, vamos a subrayar datos importantes. Un ángulo es la región de un plano limitada por dos rayos que parten de un mismo punto llamado vértice. Ahí está. Ese es el ángulo, la definición de ángulo. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuál es la definición de ángulo. El ángulo es la región de un plano, es el espacio, mira, observa aquí en el obtuso, es el espacio que vamos a tener que está delimitado por dos rayos. Esas flechitas que estás observando se llaman rayos. En todo ángulo siempre vamos a tener los rayos. Y esos rayos siempre salen de un punto de origen llamado vértice. Este puntito O, miren, todos tenemos ese puntito en todas las imágenes, se va a llamar siempre vértice. Así que no lo olvides. Muy bien, chicos. Vamos a empezar a resolver. Presta mucha atención. ¿Listo? Antes de resolver esta parte, mira, vamos a leer rápido aquí. ¿Qué dice? Recuerda, un ángulo tiene los siguientes elementos. ¿Ya? Mira, yo tengo el ángulo A o B. Ahora mira, el rayo OA se lee es el lado. El rayo OB es el otro lado del ángulo. El ángulo tiene lados. Y el punto de origen O es el vértice, como ya hemos dicho en la parte superior. Y profesor, la región del plano, ¿listo? Se llama es el ángulo. Muy bien, estamos recordando para tener en cuenta. En el 1 dice, clasifica los ángulos formados por segmentos de colores. ¿De acuerdo? Mira, observa. Dice, ángulos formados por segmentos rojos. Vamos a buscar los segmentos rojos y nos vamos a dar cuenta que están aquí en la ventana. Tenemos aquí en este escritorio. Mira, ahí están los segmentos rojos. Y todos están formando la forma de una L. ¿Y qué era la L? Era el ángulo, profesor, de 90 grados. O sea, era el ángulo recto. Por lo tanto, tú vas a escribir aquí ángulos rectos. ¿Qué están formando los segmentos rojos? Ángulos rectos. Así de simple, ¿no? Vamos a ver rápidamente B, dice ángulos formados por segmentos azules. Los segmentos azules están en la silla, observa, están en la silla, no estamos observando la silla, y ahí están los segmentos azules. Y esos segmentos azules, chicos, están formando, mira, ángulos bien abiertos, grandes, los rayos separados, por lo tanto son ángulos obtusos. Siguiente, la C, dice ángulos formados por segmentos verdes. Los ángulos formados por segmentos verdes, ahí están, miren, en las banderillas, ¿no? En los banderines, segmentos verdes, y son ángulos bien, los rayos están bien cerrados, no están bien separados, por lo tanto estarían formando ángulos agudos, ¿no? Tú ya completas esta parte, así que ya lo haces, está bien fácil. Siguiente, dice 2. Ilustra según lo indicado en cada caso. A. Un ángulo recto cuyo vértice sea el punto O. ¿Listo? Un ángulo recto cuyo vértice sea el punto O. Entonces vamos a hacer el ángulo recto rápidamente, ¿ya? El vértice va a ser O, por lo tanto yo de ahí voy a trazar una recta. Agarra tu regla, tu color rojo y trazamos el primer rayo. El primer rayo sería este de aquí. Ahí está el rayo, lo dejo ahí. Luego el otro rayo lo voy a trazar en forma perpendicular aquí, ¿no? ¿Te acuerdas de rectas eh, perpendiculares, ¿no? Rectas perpendiculares tenían que formar 90 grados. Ahí está. He trazado y no olvides que esto es un rayo, así que le tengo que colocar siempre la flechita, ¿no? Le tengo que colocar su respectiva flechita. Y el ángulo, escucha, el ángulo va a ser de aquí de 90 grados. Así que le dibujamos un cuadradito, no lo olvides, es el ángulo de 90 grados. Ahí está, ¿no? Entonces hemos dibujado un ángulo recto cuyo vértice es el punto O. El ángulo recto, no olvides, es 90 grados. Rápidamente continuamos. B, un ángulo agudo y un ángulo recto, uno a continuación del otro, cuyo vértice sea el punto P. Listo. Un ángulo agudo y un ángulo recto. Primero vamos a dibujar el ángulo agudo. ¿Te parece? Listo. Atención, mucha atención. Mira, voy a dibujar los rayos en primer lugar. Ahí viene el primer rayo, ahí está. ¿Listo? Ahí tengo ese rayo. Luego voy a dibujar otro rayo, así de esta forma. Y chicos, ¿no? Chicas y chicos, ya tengo ahí el ángulo agudo, ¿no? Es un ángulo, podemos hacerlo de otra forma. Si tú deseas, lo haces de otra forma, ¿no? Ahí he dibujado ya
las flechitas porque tiene que ser, es un rayo, ¿no? Y el rayo tiene un origen y tiene una parte que me indica la flecha. Ahí está, son rayos. Ahora lo que me estaría faltando es el ángulo recto, porque lo que tenemos aquí dentro, chicos, miren, lo que está aquí dentro, observa, este es el ángulo agudo, ¿ya? La medida puede ser 20, 30 grados, etcétera, no lo sabemos, pero es un ángulo agudo porque es pequeño, ¿no? Es menor que 90. Ahora me falta el recto, que tiene que ser la continuación de este ángulo agudo. Por lo tanto, mira, voy a usar este rayo que está aquí en la parte superior y voy a trazar otro rayo aquí, en la parte, ¿no? En esta parte de aquí. Voy a usar la regla, ahí está, trazo ese rayo. De tal manera que ya tengo el ángulo recto. Entonces voy a colocar la flechita respectiva, ahí viene, atención, y ahora voy a denotar que es el ángulo recto. El ángulo recto está aquí y tiene que formarse 90 grados. Ahí está, lo acomodamos y ahí está el ángulo recto. Entonces hemos dibujado un ángulo agudo y un ángulo recto, uno a continuación del otro, ¿no? Son ángulos que están uno a continuación del otro. Esto, chicos y chicas, se llama ángulos adyacentes, ¿ya? Anótalo, ángulos adyacentes. Lo vamos a anotar aquí como dato, se llaman ángulos adyacentes. ¿Listo? Ángulos adyacentes. Ese es el nombre exacto. Eso ya lo vas a aprender mucho más adelante. No te preocupes, te estoy dando este dato clave. Ángulos adyacentes. 3. Dice, usa el transportador para medir los ángulos y completa la tabla. Rápidamente, mira, solamente vamos a usar el transportador para medir los ángulos y completar la tabla. Recuerda, mira, los ángulos se miden en grados sexagesimales, utilizando como instrumento de medida el transportador. Ahí está el instrumento de medida y estamos midiendo un ángulo que está en la parte, ahí en ese ejemplo, y tenemos de esta forma. Observa, lo que hacemos es lo siguiente. El transportador siempre se coloca en forma horizontal, claro, siempre la parte horizontal, la parte inferior, se ubica el cero en el origen, ¿listo? O el vértice en ese puntito central, y la parte horizontal siempre tiene que estar chocando la parte de la regla. Y luego el otro rayo siempre va a tener que estar apuntando a la medida que tenemos ahí, ¿no? A los grados que tenemos apuntados. Entonces aquí lo que está midiendo el transportador es el ángulo de 40 grados. Vamos a hacer eso siempre, ¿no? Vamos a ver aquí. Agarra, entonces vamos a hacer esa prueba. Si tienes el transportador ahorita, lo haces. En caso de que no, solamente presta atención. En otro momento ya agarras el transportador y haces el experimento. Vamos a medir el ángulo RPS. El ángulo RPS. Busca RPS. Ahí está el ángulo RPS, ¿no? RPS. ¿Lo viste, sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, PS, ese rayo PS, lo vas a ubicar en el transportador en la parte inferior, donde está la parte horizontal. ¿Ves esta parte horizontal? ¿Sí? Esta parte horizontal donde estaba aquí OA, mira, ¿ves esta parte horizontal? Ahí va a ir ahora PS, ¿listo? Ahí colocas PS, en esa misma forma horizontal. Y luego la porción que se está, ¿no? Que se está extendiendo, que es PR, el R, ese puntito o esa flechita va a apuntar a las medidas que me van a dar. En este caso, yo ya lo he medido y ese valor va a ser, escucha, va a ser de 30 grados. Vamos a anotarlo ahí, ¿listo? Tú haces el experimento y tiene que darte 30 grados esa medida, ¿listo? Recuerda, la medida eh, de RPS tiene que darte 30 grados. Entonces ya lo he anotado aquí, mira, es el color verde, ahí está, el ángulo de color verde, y yo también lo voy a anotar aquí, 30 grados, 30 grados, y me dice de qué clase es. Recuerda, si es menor que 90, pero mayor que 0, es un ángulo agudo. Toma nota, es un ángulo agudo. ¿Listo? Continuemos. Luego me dice medir el ángulo SPT. Ángulo SPT, mira, SPT. SPT. ¿Listo? ¿Vistes? SPT. Entonces tengo que medir este ángulo de color naranja, ¿no? De color naranja. Ahí está, SPT. Entonces, igual, agarras tu transportador y lo ubicamos. En este caso sí te puedo ayudar porque la figura me va a permitir, ¿no? Entonces me vas a dejar aquí hacer esta parte, mira, vamos a usar el transportador que tengo preparado en esta parte de aquí, presta mucha atención y lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, a ver, un momentito, vamos a ver. Entonces, listo, vamos a ver.
Bien, aquí ya he colocado el transportador para poder medir el ángulo SPT, ¿no? Ahí está el ángulo SPT. Entonces ya he ubicado el transportador en esta parte de aquí y lo tenemos ya ubicado. Ahí está, profesor, y así se coloca en esta forma, ¿no? Es lo que te estaba diciendo. Mira, en este caso, el ángulo SPT, la parte PT, tiene que estar en la parte inferior, ¿no? Y aquí estaría el rayo PS, estaría apuntando hacia qué medida va, ¿no? Entonces lo vamos a maximizar un poco para poder ver. Mira, observa. Y el ángulo SPT estaríamos teniendo la medida de 20 grados. Ahí está, 20 grados. ¿De acuerdo? Entonces ese ángulo sería 20 grados. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Agarrar y escribir aquí 20 grados, ¿no? Vamos a primero eh, sacar el transportador y ahí voy a colocar 20 grados en la parte del ángulo SPT. 20 grados, ahí está. Ese 20 grados va ahí, ahora también lo voy a colocar aquí. 20 grados. Y ahora, como es un ángulo que es menor que 90, pero mayor que cero, tiene que ser también un ángulo agudo. Así que escribo agudo. Continuamos. El ángulo QPS. QPS. Observa. QPS. Profesor, sería todo juntando el ángulo de color rojo y juntando el ángulo de color verde. Por lo tanto, necesitaría primero hallar el ángulo de color rojo, o sea, QPR. Necesitaría hallar el ángulo QPR. Igual forma, agarras el transportador, ¿no? Colocas la parte inferior, en este caso colocarías en PR, ¿no? La parte inferior, ¿no? El transportador lo volteas nomás, PR estaría ahí, en esa parte, en la parte inferior horizontal, y donde se detenga el rayo PQ, ahí va a estar la medida. En este caso yo también ya lo he medido y el valor que va a tener PQR va a ser 60 grados, ¿de acuerdo? 60 grados, ahí está. Pero no es lo que me están pidiendo, porque me están diciendo aquí, profesor, que halle QPS. QPS sería el valor de todo esto. QPS. Y el valor de QPS sería sumar el ángulo de color rojo con el color verde. En total sería 60 más 30. Y 60 más 30, chicos, está muy fácil. Eso es 90 grados. Ahí está, 90 grados. Y 90 grados tiene una medida propia y ese es el ángulo recto. ¿Qué clase es? Es un ángulo recto, ¿ya? Es un ángulo recto. Finalmente me pide, profesor, hallar QPT. QPT, ¿listo? La medida de QPT sería sumar todos los ángulos. Mira, QPT sería sumar el rojo, el verde más el naranja. Si sumamos 60 más 30, tengo 90 y más 20 sería 110 grados, ¿de acuerdo? 110 grados, 110 grados, y este 110 es mayor que 90. Lógico, es mayor que 90, pero menor que 180. Si es mayor que 90, pero menor que 180, es un ángulo obtuso. No lo olvides, obtuso. Ahí están las medidas. Vamos a continuar. 4. Dice, si A o C es un ángulo recto, calcula la medida del ángulo MOB. Calcula la medida del ángulo MOB. Objetivo, mira, tienes que hallar el ángulo MOB, o sea, el ángulo de color verde. Escucha, presta mucha atención. Si el ángulo de color verde es lo que tú quieres hallar, mira, observa, tú ya tienes el valor de MOA, ese ángulo moradito, que vale 10 grados. Este pedacito chiquitito de aquí, ¿no? Ese ángulo pequeño, ya vale 10 grados. Lo que te estaría faltando es hallar el valor de A o B. Escucha, repito, A o B, para sumarle lo que tengas aquí, le vas a sumar a 10 y ya sería la respuesta. Entonces vamos a ir respondiendo poco a poco. Mira, en primer lugar vamos a escribir los datos. Me dice sí, yo voy a escribir sí. Ya me estaba diciendo, mira aquí, recuerda, A o C, la medida del ángulo A o C, me está diciendo que es 90, ¿de acuerdo? A o C. Entonces yo voy escribiendo, sería la medida del ángulo A, ¿listo? A o C, me dice que es 90 grados, profesor, 90 grados. Ya está, ya tengo este dato. La medida del ángulo A o C es 90. Entonces, ¿qué voy a poder yo hacer, no? Si esto vale 90, mira, si esto vale 90 y tú necesitas el ángulo A o B, o sea, este pedacito de aquí, A o B, solo tienes que restar 90, o sea, todo esto, menos este ángulo que tienes aquí, 58. Solamente tenemos que restar todo, el 90, menos el 58 y ya tendríamos este ángulo que es A o B. Entonces yo voy a escribir
entonces, ¿no? Vamos a escribir, ¿no? Vamos a escribir la medida del ángulo AOB, o sea, la medida del ángulo A, ¿listo? O B es igual, ¿listo? La medida del ángulo AOB, que es lo que queremos hallar, AOB es igual a 90, ¿no? Que es todo AOC es 90, sería 90 menos, escucha, 90, porque todo esto vale 90. Repito, mira la L, mira la L. Ahí está, 90, ¿sí o no? Si le quitamos este 58, ya vamos a tener A o B, solamente este pedacito de acá. ¿Listo? Entonces, como todo vale 90 y le restamos 58, ya me va a quedar solo esa parte de ahí. Entonces voy a colocar igual, 90 menos 58, chicos, sería el valor de 32 grados. Esa respuesta es muy fácil de hallar, solo es una resta y ya tenemos 32 grados. ¿Listo? 32 grados. Por lo tanto, si A o B vale 32 grados, yo lo voy a escribir aquí, este pedacito es lo que hemos hallado, recuerda, 32 grados. ¿Por qué, profesor? Porque todo valía 90, hemos restado 90 menos 58 y tengo 32. Si tú quieres suma, ¿no? 32 más 58 me tiene que dar 90 también, ¿no? Es la L. Ahora me estaban pidiendo hallar, el objetivo era hallar M o B. Finalmente sería medida del ángulo M o B, medida del ángulo M o B, es igual a la suma de estos dos ángulos pequeños. Mira, M o B, lo de color verde, sumamos 10 más 32 y chicos, eso sería todo, ¿no? Solo tenemos que sumar 10 más 32 y ya tendríamos la respuesta correcta. ¿Cuánto es 10 más 32? Profesor, eso es muy fácil, es 42 grados y esa es la respuesta correcta. Bueno, chicos, para terminar, 5 dice, podemos afirmar que el ángulo formado por un ángulo agudo y un ángulo recto, uno a continuación de otro, a veces es obtuso. Otra pregunta, ¿y dos ángulos rectos, uno a continuación de otro, siempre forman un ángulo llano? Y dos ángulos de 45 que forman, ¿qué ángulo forman? Explica tu respuesta. Vamos a hacerlo así a continuación. Presta mucha atención, mira. Vamos a hacer pregunta por pregunta. Primero, dice, podemos afirmar que el ángulo formado por un ángulo agudo y un ángulo recto, uno a continuación del otro, a veces es obtuso. Muy bien. Primero que nada, vamos a formar un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Mira, normal. Voy a dibujar un ángulo agudo. Puede ser cualquiera, puede tener cualquier forma, ¿no? Entonces, presta mucha atención, ahí está. Luego voy a dibujar para aquí arriba, ahí está, de esta forma, ¿ya? Y ya tengo mi ángulo agudo, mira, mi ángulo agudo. Hago la flechita, ya sabes que es un rayo, siempre tiene que tener su flechita respectiva, no lo olvides, ¿ya está? Entonces, el ángulo que está aquí, mira, es agudo, ¿de acuerdo? Es agudo porque es un ángulo, los rayos no están tan separados y es menor que 90, por lo tanto es agudo, ¿ya está? Ahora voy a dibujar a continuación de este ángulo agudo voy a dibujar un ángulo recto. Es como lo que vimos en la parte superior, ¿te acuerdas? En la parte superior hemos visto algo muy parecido. Voy a dibujar aquí un ángulo recto rápidamente. Entonces, este ángulo recto, recuerda que es la L, ¿no? Ahí está la L, ¿no? Ya se ha formado la L, ya la estás viendo. Ahí está la L, es el ángulo recto. Ahí está. Y este ángulo recto, bueno, de igual forma lo vamos a denotar. Lo vamos a denotar. Ahí está. Vamos a denotarlo que tiene aquí 90 grados. Ahí está, 90 grados. Lo ubicamos bien, 90 grados. Ahí está. Y me dice, mira, la pregunta era, si juntamos un ángulo agudo con un ángulo recto, uno a continuación del otro, ¿te acuerdas? Estos se llaman adyacentes, porque está uno al costado del otro, adyacentes. Se va a formar un ángulo obtuso, me dice. ¿Se forma un ángulo obtuso o no? Todito, mira, todo. ¿Se ha formado un ángulo obtuso o no? Profesor, la respuesta es correcta. Sí, se ha formado un ángulo obtuso. Mira, lo voy a poner de color verde. Todo este ángulo, todo este ángulo sería, todo este ángulo sería, escucha, sería el ángulo obtuso, ¿no? Todo esto, ahí está, ¿no? Todo eso sería el ángulo obtuso y la respuesta es afirmativa. Entonces aquí escribimos sí, sí, ¿no? La respuesta es correcta. Sí se forma un ángulo obtuso. Luego dice, rápido dice, y dos ángulos rectos, una a continuación de otro, siempre forman un ángulo llano, dos ángulos rectos, uno a continuación del otro, forman un ángulo llano. No olvides que llano es el ángulo rectilíneo, ¿no? Es el ángulo plano, todo tiene que estar plano. Entonces vamos a juntar dos ángulos rectos, ¿no? Ahí voy a tener un ángulo recto en este lado,
¿Listo? Empieza ahí, luego va para arriba, ya tengo la L, ¿no? Estás observando, ¿sí? De acuerdo, ahí está, profesor. Y luego ya tengo este ángulo recto por este lado, no hay problema. Y aquí voy a tener otro ángulo recto. ¿Listo? El ángulo no olvides que puede estar en cualquier posición. La posición no interesa. Ya están. Vamos a colocar las flechitas rápidamente. Dibujamos. Dibuja tus flechitas tú también. Haz de esta forma. Ya, entonces ahí tengo el ángulo. Ya tengo dos ángulos rectos. Mira, lo vamos a denotar. Ahí está su medida. Y aquí en el otro lado también va a estar la medida del otro. Ahí está. Tenemos dos ángulos rectos. Ahora mira, yo te pregunto, ¿cuánto medía este cuadradito? Este cuadradito, profesor, vale 90 grados. Si esto es 90 grados, y aquí también tengo 90 grados, 90 más 90 es 180. Por lo tanto, la medida de todo esto también va a ser, mira, lo voy a poner así, la medida de todo esto es 180 grados. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Y aquí vamos a escribir, siempre se forma un ángulo llano. ¿Listo? Cada vez que juntamos dos ángulos rectos, siempre se forma un ángulo llano. ¿Listo? Siempre, vamos a escribirlo así, siempre se forma un ángulo llano. ¿Ya? Siempre se forma un ángulo llano. Entonces escribimos siempre siempre se forma un ángulo llano. Ahí está. Siempre se forma un ángulo llano cuando juntamos dos ángulos de 90 grados. Y finalmente dice, y dos ángulos de 45 grados, ¿qué ángulo forman? Esa pregunta es muy sencilla, ¿no? Entonces yo te voy a ayudar rápidamente porque este tema lo estás aprendiendo recién y es por eso que te estoy explicando todo, ¿no? Entonces tienes que prestar mucha atención y si alguna parte no has entendido, vuelves a ver la parte que no hayas comprendido. Entonces vamos a primero dibujar un ángulo de 90. Profesor, ¿por qué dibujo un ángulo de 90? Ya te voy a decir por qué. A ver, yo te voy preguntando mientras voy dibujando. ¿Cuánto es la mitad de 90? Profesor, la mitad de 90 es 45. Exacto, la mitad de 90 es 45. Por lo tanto, mira, yo tengo el ángulo recto. ¿Listo? El ángulo recto. Y yo voy a partir este ángulo recto en dos ángulos pequeños de 45 y 45. Entonces, mira, recuerda, siempre dos ángulos de 45, la medida de dos ángulos de 45 grados, siempre me van a formar 90. Ya lo sabes. La medida de dos ángulos de 45 grados siempre forman 90 grados. ¿Listo? Me está preguntando qué ángulos forman y ahí yo voy a escribir, profesor, forman 90 grados. Y eso sería la respuesta correcta. Muy bien, chicos, ya hemos terminado. Tú completa todo lo que falte, hazlo bien bonito, hazlo con colores para que todo esté bien comprensivo. Muy bien, cuídate mucho, nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto. Chao.